Vi la revelación de quién vino a morir en la cruz. Ya tenemos varios periodistas aquí transmitiendo con sus cámaras, entonces estamos arreglando las cámaras aquí. Bueno, vamos a ayudar al discípulo Juan. Ya entramos, ya necesitamos unos niños aquí. Vamos a ayudar al discípulo Juan a explicar. Él trató de explicar algo, un secreto de quién había venido aquí a la tierra, ya, pero no le alcanzó la vida, y como que Dios no se lo permitió a él, sino para nosotros los postreros explicar eso, lo que él trató de explicar, algo más secreto que los otros discípulos no supieron, ya, no supieron los otros discípulos, no supieron los otros discípulos. Entonces el Señor escoge a Juan para revelar algo que los otros discípulos no supieron, ya, pero Juan no entendió muy bien esa revelación de que el que es desde el principio se hizo carne, ya, y él trata de explicar eso en una de las últimas cartas de él. A él le revelan el Apocalipsis antes del Evangelio de él. O sea, le revelan el Apocalipsis y le muestran que el que vino a morir fue el mismo Espíritu Creador, pero él no lo entendió, y él escribe después el Evangelio. Él escribe después el Evangelio, escribe las cartas. Juan no escribe antes del Apocalipsis, él escribe después del Apocalipsis el Evangelio y las epístolas de él. Y él en una de las epístolas, él trata de hablar como un científico acerca de la carne del Señor, un científico espiritual. Resulta ser que los fariseos habían engañado al pueblo con un Mesías terrenal, con un Cristo terrenal. Después el Señor limpia a Juan de esa levadura farisea y le va a mostrar que no fue un descendiente de David, ni de José, ni terrenal, sino que alguien que había venido del cielo, ¿ya? Y él escribe así en la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, dice así la primera carta de Juan, dice, primera carta de Juan, esto lo escribe después del Apocalipsis, sí, primera de Juan, pero la primera carta sería el Apocalipsis. La segunda carta sería el Evangelio, y la primera carta sería la tercera carta, y la segunda carta sería la cuarta carta, y la otra sería la quinta carta. Entonces, primera carta de Juan, el Apocalipsis; segunda, el Evangelio; tercera, la que es primero. Ya, esto aquí está mal armada la Biblia, que Dios no permita armarla bien. Esto quiere decir que si Dios revela el Apocalipsis primero y después la carta, Dios lo que está dando a entender que la historia de Dios con el hombre, salvando al hombre, no termina en la Biblia. La Biblia no tiene fin. La Biblia no tiene fin. Porque todo lo que nos está sucediendo a nosotros con Dios, eso continúa en la Biblia. ¿Ya? Debería escribirse, seguir escribiéndose. O sea que es el único libro que no tiene fin, la Biblia, porque se está hablando de la historia de Dios salvando a sus hijos. Y mire que todavía lo sigue salvando. Ya, tenemos que hablar de la historia cuando salió el catolicismo, expandir el Evangelio. Hay mucho que hablar, y eso hace parte de la historia de Dios. Y Juan, antes de que esa historia se siguiera continuando, él quería hablar de lo que es la carne del Señor para las futuras generaciones, pero no le alcanzó la vida. Y dice así:
que las futuras generaciones sepan, que no lo saben todavía, qué fue lo que se hizo carne. Porque veo en Facebook debatiendo pastores, trinitarios, unicitarios, mormones, mesiánicos, dualistas, todas esas religiones debatiendo acerca del Señor, si Él es Dios o no es Dios, si es el Padre o no es el Padre, que si es el Arcángel, que si no, ese problema lo hay todavía. ¿Ya? Y ese problema lo encontró Constantino y él trató de resolverlo y no pudo porque él no tenía la revelación. Y eso no era para Constantino, tratar de resolver ese problema que encontró él ahí, en Roma, en los pastores que estaban ahí, que todavía no existía el catolicismo, sino una iglesia judía que tenía pastores en Roma bautizando en el nombre de Yeshua, ¿ya? Y cuando Dios convierte a Constantino, Constantino ve ese problema, que un pastor decía esto que no era Dios, el otro pastor decía que era Dios, el otro pastor decía que era divino, el otro pastor decía que era terrenal, total, eso era un enredo. Y él hizo la reunión allá en Nicea para resolver ese problema y no lo pudo resolver. Entonces tomó la decisión Constantino, bueno, el Señor es doble naturaleza, es divino y es terrenal, es hijo pero es padre, es Dios pero es hijo, y hay padre y hay hijo y hay Espíritu Santo, la Trinidad, y así se quedó, se formó lo que hoy día el catolicismo, que tiene varias doctrinas, ¿ya? Varias doctrinas, ¿ya? Varias doctrinas porque no se pudo resolver ese problema, y ese problema, como todos están saliendo del catolicismo, haciendo iglesias protestantes, sigue ese enredo en las iglesias protestantes. Sí, señor, hoy día. Ese enredo todavía sigue, Sí, el que no pudo resolver Constantino. amén. Y creo que no era Constantino el que iba a resolver ese problema, sino para los postreros iban a resolver ese problema. Sí, señor. Pero Dios tenía que escoger una persona para resolver ese problema. Amén, amén. Otro Constantino, pero le iba a revelar. Por revelación. Porque ve el enredo que hay en las congregaciones, que todavía esa pelea, que si es Dios, que si no es Dios, que si no es Dios. Entonces, vamos a ayudar a Juan a tratar de resolver ese problema, que quién fue el que murió en la cruz. Todo el problema hay porque no saben lo que se hizo carne, no saben lo que es la carne del Señor. Eso le pasó a los antiguos, lo que encontró Constantino. Pero ya gracias al Señor que dejó unas escrituras por medio de Juan, que Juan es el que tuvo más revelación, Amén. y es el único que habla de la carne del Señor. Amén. Ya, él habla de la carne del Señor. Mateo no, ni Marco, ni Pedro, ni Felipe, ni Tomás, Judas menos porque murió. Todos creían que el Señor era un descendiente de David, no sabían que el Señor es el Padre Creador convertido en carne. Y ellos salieron a predicar un hijo de José. Ya, eso fue lo que salieron a predicar ellos. Pero después, cuando limpian a Juan de esa levadura, que no le entendió muy bien el Apocalipsis, de todas maneras él escribe sobre alguien que viene del cielo, no es descendencia de David. Ya. Y él escribe el Apocalipsis, que se le dice a las 7 iglesias que tenía un hijo José: el que tenga oído, oigo lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dice el Espíritu a la iglesia? Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el amén, el testigo fiel, el verdadero, el creador. A mí es el que me dicen el Hijo de Dios. Eso es lo que revela Apocalipsis. Y eso no lo entendió Constantino ni los pastores antiguos que él encontró ahí. Y como no entendieron eso, no pudieron resolver el problema. Ya, y este problema todavía sigue, no han podido entender el Apocalipsis. Que el Apocalipsis está diciendo que el que murió en la cruz fue el mismo Espíritu Creador, inmarcesible, hecho carne. Ya. Pero Juan como que no entendió el Apocalipsis, ni las 7 iglesias, porque es que si se hubiera entendido, se hubiera explicado eso, y Constantino no hubiera encontrado ese problema, ni se hubiera creado el catolicismo con Trinidad, un Jesús doble naturaleza, un Salvador doble naturaleza, no se hubiera presentado ese problema. Pero eso es un plan de Dios.
Entonces cuando a Juan le revelan eso, que no fue un descendiente de David, un tipo, un salvador doble naturaleza, terrenal y divino, ese es un semidios perseo, hecho de naturaleza divina y naturaleza terrenal. Eso no lo va a explicar Juan aquí. Juan nunca habló de un salvador doble naturaleza, que terrenal y que divino por dentro. No, Juan no está explicando eso en la primera carta. No, señor, amén. Sí es. Ya, Juan no está hablando de un salvador doble naturaleza, Amén, que amén. por dentro él tenía un espíritu divino y por fuera era un cuerpo terrenal, humano, terrenal. Yo no veo eso en primera de Juan 1:1. Aquí dice Juan, lo que era en el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Qué fue lo que palparon, que dice Juan? ¿Un cuerpo terrenal? No. ¿Un cuerpo terrenal hecho de naturaleza humana de hombres? Al espíritu. ¿Un descendiente de David? No. ¿Un hijo de óvulo de María? No. Juan no está hablando de eso. No, señor. No está hablando de un ser salvador doble naturaleza, que por dentro era divino y por fuera era terrenal. Lo terrenal no era en el principio creando. Ya. Juan está hablando de un ser viviente, Amén. no de un polvo de la tierra. Amén, señor. Amén, amén. Y hables de la vida, porque la vida se manifestó. Amén, amén. Amén, amén. Gloria. Un descendiente de David no es la vida. Un óvulo de María no es la vida. Un ser doble naturaleza, terrenal y humano y terrenal, no es la vida. La vida es algo divino, lo que está sobre todas las cosas. Amén, amén. El espíritu de vida creador, al cual tiene el título de Dios, Padre Creador. Entonces, ¿qué era lo que era en el Génesis? Ya, estamos ayudando a Juan a revelar este misterio, lo que él trató de explicar, pero no le alcanzó porque murió, ya estaba ancianito. Mire, y ya Juan ancianito, mire lo que le dice Dios. Vea lo que le dice Dios, ancianito, para aquellos que se creen ancianos, que no quieren predicar porque dicen que ya todo anciano. Bueno, pero que Juan estaba anciano. Y Dios le dijo, es necesario que otra vez me evangelices a los evangélicos. Porque las 7 iglesias eran evangélicos, pero tenían un problema, que no sabían quién había muerto en la cruz. Creían que era un hijo de José, descendiente de David, un enviado de Dios. Eso es lo que tenían las 7 iglesias. Y mire lo que le dice el Dios, el Señor, a Juan anciano. Es necesario que otra vez me evangelices. ¿A quién? A los evangélicos, a las 7 iglesias. Ve, escríbele esto a las 7 iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. ¿Qué dice el Espíritu en las iglesias? Yo fui el que estuve muerto. Yo soy el testigo fiel, el verdadero, el amén, el que tiene los ojos como a mí, el que me dicen hijo de Dios. Entonces, a Juan le tocó decirle eso a las iglesias evangélicas. Y hoy tenemos que decirle eso a las iglesias evangélicas. Amén, amén. Tenemos que evangelizar a los evangélicos que no saben que fueron los que murieron en la cruz. Están como las 7 iglesias que no sabían lo que había muerto en la cruz, lo que era en el principio. Amén, amén. ¿Y qué era en el principio? Lo que vemos en el principio en el Génesis a Dios. Dios, el Padre Creador. Amén, amén. Dice, en el principio creó Dios. Ahí está hablando de Dios. En el principio. Bereshit, Bara, Elohim, Ares, Hashamaim. En el principio Dios, el Creador, creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu, ahí no dice verbo, donde dice, y el verbo de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, y no dice verbo. Estamos ayudando a Juan. Sí, señor. Estamos ayudando a Juan. Aquí dice que el verbo, no sé si serían los traductores, pero nosotros vemos en el principio es Dios, que es el Espíritu. Amén, el Espíritu, así es. Y dice así,
lo que era en el principio, lo que nos contaron nuestros padres. ¿Qué hablaban los profetas? ¿De un verbo? No, señor. Los profetas no hablaban de un verbo, ni de un arcángel Miguel. Aleluya. Todos los profetas hablaban era de Dios Padre Creador, el Espíritu Creador. Eso era lo que era al principio. Y lo que nos contaron nuestros padres, ¿de quién venían hablando los padres? El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y eso es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento, que habla el mismo Creador Dios, no habla un verbo. Dios está hablando. ¿Ya? Yo soy el Dios de Israel. Donde dice, yo soy el verbo, el Dios de Israel. Donde dice eso en ninguna parte del Antiguo Testamento. Estamos ayudando a Juan a revelar lo que él estaba tratando de entender acerca de quién vino y de qué palparon. Amén, amén. ¿Qué es lo que fue lo que palparon y qué vieron los ojos de ellos? Dios en carne dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque muchos profetas y reyes trataron de ver lo que vosotros veis y no lo vieron. ¿Qué trataban de ver los profetas y los reyes? A Dios, al Creador, no a un verbo, no a una palabra. Ay, ¿dónde está la palabra? El verbo, quiero ver el verbo. No, ellos querían ver a Dios. Dice Moisés, déjame ver tu rostro. Donde dice, déjame ver tu verbo. Claro. Dice que Abraham vio tres varones, y dice la escritura, y uno de ellos era Dios, donde dice que uno de ellos era el verbo, donde dice que uno de esos tres varones era el verbo, una palabra, Dios, con dos ángeles suyos. ¿Quién se le apareció a Elías? Dios, no un verbo, no una palabra. Elías, ¿qué haces aquí? ¿A quién se le escondieron a Adán y Eva? A un verbo. Dice que oyeron la voz de Dios, no dice que oyeron una voz hablando, o un verbo. Dice, escucharon a Dios que se paseaba. ¿Qué? ¿Una palabra se pasea? Un verbo, una voz se pasea. Escucharon a Dios que se paseaba al aire del día, lo que era en el principio, el Creador, el Espíritu Eterno. Eso es lo que es en el principio, Dios, el Espíritu Eterno Creador. Amén. Amén. Y ese Espíritu Creador, ya él tenía planeado venir. Ya. Tenía, en su plan estaba ya trazado que él tenía que venir a morir, a hacerse carne y entregarse en alimento a la humanidad. Amén. Donde dice que un verbo tenía un plan. El verbo tiene un plan de hacerse carne. No, Dios, el Espíritu, como lo dice Apocalipsis, he aquí oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo soy el primero. Donde dice, el que tenga oído, oiga lo que el verbo dice a la iglesia. Donde dice que ahí está hablando el verbo en el Apocalipsis. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Creador, Dios, le dice a la iglesia. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto. Donde dice, en Apocalipsis no habla ningún verbo. Y no se encontró a nadie en el cielo ni en la tierra digno de abrir el libro. Y de pronto apareció un verbo por ahí. Ahí tampoco habla de verbo. Habla del Cordero, que es Dios. Amén. Así es. El Espíritu Eterno. Amén, amén. Estamos ayudando a Juan, que él no entendió bien el Apocalipsis. O él fue el que escribió lo que era en el principio y palparon nuestras manos al Espíritu de vida. ¿Será que él escribió así y los traductores cambiaron eso? Y pusieron fue verbo. Pero el que es en el Génesis, en el Bereshit, principio, es Dios. Eso es lo que se está mostrando el Génesis, Dios, el Espíritu. No un verbo, no una palabra de Dios. Entonces, Dios llegan los salmos, promete Dios, Israel espera al Eterno, a Dios, el Salmo 130,
donde dice el profeta, Israel, espera el verbo, porque él te salvará de tus pecados. El Salmo 130 nos dice, oh Israel, espera a Dios, el Padre, Creador, al que le dicen Jehová acá. Espera a Jehová, dice en las traducciones estas. No dice que espera el verbo, la voz de Dios, que se va a salir, se va a hacer carne, y Dios va a quedar mudo durante 30 años, porque la palabra se le hizo carne. Y quedó mudo para siempre, porque la palabra se quedó hecho carne, un cuerpo glorificado, y ay, Dios quedó mudo. No volvió a hablar Dios, porque la palabra se le hizo carne y quedó mudo. Yo no creo que un verbo, una voz de Dios se haya hecho carne. Me está hablando del Génesis, lo que era en el principio. Estamos tratando de ayudar a Juan, lo que él está tratando de explicar, que le pasó así. Bueno, fue el Espíritu Creador, lo que era, lo que nos contaron nuestros padres, Dios. Entonces llega la profecía, después de los Salmos 130, que dice que espera Israel a Dios, llega, y Dios llama a Isaías, Isaías ven acá, va a confirmar la profecía de que Dios va a venir. Ciega al pueblo de Israel para que no entiendan de que yo voy a ir, para que crean que yo soy un descendiente de David, y me tengan como blasfemo, porque yo mismo no me puedo crucificar, tengo que hacer que me crucifiquen. Crean que soy un descendiente de David diciendo que vengo del cielo, que soy Dios. Bueno, ahora viene, lo ciega, y más adelante dice Dios, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, ¿Qué dice Isaías 9:6? Menciona varias cosas, menos verbo. Isaías 9:6 no habla de verbo. ¿Dónde dice que Isaías 9:6? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz el verbo hecho carne. Isaías 9:6 no habla de eso, de verbo hecho carne. Habla de un ser viviente, el que es el mismo Espíritu Creador, Dios Padre, que no es la voz de otro. Dios no es el verbo de otro. Emmanuel no es el verbo de otro, no es la voz de otro. Isaías 9:6 dice así, a confirmar lo que era en el principio, el Espíritu Creador Dios se va a hacer carne. ¿Cómo dice así? Isaías 9:6 dice así, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde dice verbo aquí? Aquí no dice verbo. ¿Será que Juan no leyó nunca Isaías 9:6? ¿De dónde saca eso de que el verbo? Si aquí la profecía está hablando es que Dios el Padre, Emmanuel, Dios con nosotros, no hizo un verbo con nosotros, una palabra con nosotros. Isaías 9:6 dice, habla es de Dios, el Padre eterno, que toma la forma de bebé. Y usted lee todo el libro de Isaías y no habla de verbo. Donde dice el 35 de Isaías, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Donde dice que el verbo vendrá y os salvará. Ahí no dice que el verbo vendrá y os salvará y los ciegos sanarán. Habla de Dios, el Espíritu, el que es en el principio. Isaías 35. Isaías 40. ¿A quién le va a abrir camino Juan el Bautista? Ahí no habla de verbo. He aquí la voz que clama en el desierto, preparar camino al verbo de Dios. Ahí no habla de verbo de Dios, habla de Dios, el Creador. Abrir camino al Eterno, al que es desde el principio y antes del principio. Sí, Señor. Gloria a Yeshua. Isaías 52:6. Isaías 52:6, ¿cómo dice? Ahí está hablando de Dios. Dice así, por esta causa que mi nombre es blasfemado, yo voy a estar presente. ¿Acaso está hablando el verbo ahí? Está hablando de Dios.
Todo el libro de Isaías dice, yo soy el primero. Está hablando de Dios, no está hablando de un verbo. Está hablando de Dios, está profetizando de Dios, el Espíritu, no un verbo, Sí, Señor. no una palabra. Dios, lo que pasa es que él no se dejaba ver y oían la voz. Ah, no, es la voz. Dios está por allá, pero la voz está por acá. El verbo está por allá y Dios está por allá. No, Dios está hablando, lo que pasa es que no se dejaba ver. Moisés le dijo, déjame ver tu rostro, yo pasaré por delante de ti, verás mi espalda, pero no mi rostro. ¿Dónde dice, verás mi verbo? Dios no le dijo así, verás mi verbo. Verás mi espalda. Eso no es palabra, una voz. Está hablando, está viendo a Dios, lo que es Dios, la esencia, Dios, un ser. Sí, Señor. ¿Ya? Claro, sí. Palpable. La voz, no me, yo me palpo la voz. A ver, yo la agarro. Claro. Así es, amén. Amén. Voy a poner la voz. Amén. A ver, agarren el verbo, a ver. Pero es que Moisés está viendo una espalda y dijo, muéstrame tu rostro. Si fuera un verbo que hubiera ahí, pero el verbo no tiene forma ni imagen, ¿qué va a agarrar, qué va a ver? Sí, Señor. Ese que se le apareció a Moisés, eso fue lo que se hizo carne, el Espíritu Creador, que se le apareció a Moisés. Amén. Sí, Señor. Bienaventurado lo que vosotros veis, porque muchos trataron de ver lo que vosotros veis y no lo vieron. ¿A quién? Al Dios Padre Creador, el Espíritu Eterno, no una voz, no un verbo. Isaías 52:6 dice así, yo mismo estaré presente, no un verbo. Sí, Señor. Más adelante, yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas. Aquí no está buscando, aquí ningún verbo viene a buscar a nadie. Aquí fue el mismo Padre Creador, lo que es en el principio, Amén, amén. el Espíritu Eterno. Entonces llega la profecía, necesito al niño Daniel. Tenemos aquí un niño, Amén. Amén, amén. Daniel se llama él. Amén. Ya, él es Danielito. Vamos a ver qué religión en el mundo entero dice, predica la verdad de Isaías 9:6. Necesito aquí una niña. O a ella o a Yanelín. Yanelín, ven tú, porque ella. Bueno, tenemos aquí un niño. Tenemos aquí a la niña Shailin. Ya. Amén. Ella va a ser el papel de Isaías 9:6. Ella va a ser la Virgen. ¿Ya? ¿Cómo dice Isaías 9:6? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Amén, amén. ¿Ya? Ella vamos a poner María o Miriam, como dice en el idioma hebreo. Si la profecía está diciendo que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y este niño que viene siendo Dios Padre. Dios Padre, Amén. Eterno. el Espíritu Creador hecho María pare a Dios. Amén. Pero ¿de dónde viene él? Él viene de arriba, del cielo. ¿Qué hace el niño? Él es Dios, el Espíritu Creador que estaba en el Génesis. Él entra en el útero de María y se va a hacer carne, que es lo que dice Juan. Él no va a tomar óvulo de María ni se va a meter dentro del óvulo de María. Así es. Amén. Juan dice, el principio era Dios, no un verbo. Dios, el Espíritu Eterno, entra en María. María tiene sus 9 meses, normal, como cualquier mujer, su placenta. Pero él no es óvulo de ella. Él no es un óvulo de ella, porque él es Dios. No es óvulo de María, él es Dios hecho carne, el Espíritu Eterno hecho carne. Si yo toco a María, estoy tocando polvo de la tierra. Sí, amén. Pero si yo lo palpo a él, que estoy tocando a quién? A la vida. El Espíritu de vida, lo que es en el principio, no un óvulo de María. María hizo el papel de que ella empresta su útero para Dios hacerse carne, para el Espíritu hacerse carne. ¿Ya? Eso como que lo trató de explicar Juan, pero como que se enredó un poquito o fueron los traductores.
Mire que Juan no mete en Juan 1, en el Evangelio Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y Dios es espíritu, o sea que él era el espíritu hecho carne. Pero mire que no metió óvulo de María. ¿Qué hace? Él saca a María. Ella está un poquito para allá, no te vayas todavía. Lista, la corta. Este ser aquí que es Dios Padre es independiente de ella. Por eso que él nunca le dijo madre. Le decía mujer que tienes conmigo. Porque él no es óvulo de ella. Y él se lo confirma a la gente en Mateo 11:11. Los que nacen de mujer, entre los que nacen de mujer, no hay mayor que Juan el Bautista. Luego, pero el nene nació de mujer, pero no es óvulo de María. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Juan el Bautista o Dios hecho carne? Dios hecho carne es más grande el Bautista. Porque Juan el Bautista sí es óvulo de Isabel. Y él sí era terrenal, pero Dios no. Dios es el Espíritu hecho carne. Entre todos los profetas terrenales nacidos de óvulo de mujer, Juan el Bautista es el más grande. El Señor es Dios hecho carne. El Espíritu hecho carne. Si palpaban a Juan, palpaban óvulo de Isabel. Otra vez venga María para acá. Viene María. Pongan cuidado. Tú eres hermanito de quién, del Señor, pero tú eres óvulo de María. ese sí es hijo de María. Bueno, tranquilo, Dios. Yo tengo aquí a Isaías 9:6. ¿Ya me entienden? Este es Isaías 9:6. El niño es Dios Padre, el Espíritu Creador, la esencia divina hecha carne, la naturaleza divina hecha carne. No hay doble naturaleza en él. No es naturaleza terrenal hecha carne, no es óvulo, no hay naturaleza terrenal en él. Juan el Bautista dice: el que viene de arriba, que es Dios, está sobre todo, pero el que procede de la tierra, que es hijo de María óvulo, los otros que sí parió María, estos sí son terrenales, son óvulos. Pero Dios no es terrenal, no es naturaleza humana, no es naturaleza terrenal. Él no es hecho de naturaleza divina y naturaleza terrenal, sería un semidios. Pero Él es el Dios Todopoderoso, hecho carne. Hoy en día hay varias religiones que se matan en internet, que si Él es Dios, que si no es Dios, que si es Dios, que si es la tercera persona. Entonces, está pasando esto. Están los mesiánicos, están los trinitarios, están los mormones, los adventistas, y están los unicitarios, y está el catolicismo. Ahora vamos a ver de cuáles de esas religiones está diciendo la verdad del niño que es Dios Padre hecho carne. Bueno, el catolicismo dice así, ¿ya? María es la madre de Dios. Oh, pero el catolicismo está diciendo que Él es Dios. No está diciendo María es la madre del Hijo de Dios. No, el credo dice Santa María, Madre de Dios. Pero el catolicismo está diciendo que el niño, Emmanuel, es Dios. No lo está negando. Está diciendo que Él es Dios. ¿Ya? Está diciendo Isaías 9:6. Romanos 9:5. Dios bendito por los siglos de siglos, el Señor Yeshua. Porque Él es Dios hecho carne. Eso dice el catolicismo, dice una verdad, que Él es Dios. Ya, pero al decir que es madre, esa parte no, es verdad, porque Él no es óvulo de ella, pero están diciendo que Él es Dios. Está diciendo una verdad. El problema es que no saben que Él no es óvulo de ella. Ya. Ese es el enredo que está en el catolicismo. Y los niños aprenden desde niños en el catolicismo, el niño Dios, que Él es Dios. ¿Ya? Y crece con esto. Niño Dios crece. Como una vez le dije a un hermano católico: oye, pero si dicen que María es la madre de Dios, ¿será que él al crecer, ya ven,
¿será que él al crecer deja de ser Dios? El niño que estaba en el pesebre es Dios Padre Emmanuel. ¿Será que al crecer dejó de ser Dios? No. No deja de ser Dios. El católico mariano se quedó así pensando. ¿Cómo es la cosa? No, él es el hijo de Dios. No, pero si tú estás diciendo que María es la madre de Dios, que es el niño, ¿acaso él al crecer deja de ser Dios? Dice, no, no, no. Entonces él es Dios. ¿De dónde sacan la Trinidad? Si María es la madre de Dios, él es Dios. Y si crece, dejó de ser Dios para ser hijo de Dios. Siguió siendo Dios hasta la muerte. Ahora dicen, divino niño. Bueno, él era divino. Si él nació siendo divino, ¿cuándo se hizo terrenal? Creciendo. Siguió siendo naturaleza divina. El niño Dios, divino niño, sí. Entonces el catolicismo dice una verdad, pero el problema es que no saben que no es hijo de María, no es óvulo de María. Así es. Eso lo dice el catolicismo. Bien, ahora le preguntamos al mesiánico, al trinitario protestante, a los cristianos, a los protestantes, a los mesiánicos, le decimos, María es la madre de Dios, y ellos dicen, no, María no es la madre de Dios, o sea que él no es Dios. No, él no es Dios. Él es Dios. O sea que usted no predican Isaías 9:6, porque Isaías 9:6 me está diciendo que él es Dios. También están diciendo una verdad. Y está diciendo una verdad. Ahora, ya voy con el niño. Ahora, el catolicismo bien está diciendo una verdad. María dice que él es Dios. Ya voy. Él es Dios, el Padre. Crece y sigue siendo Dios. Lo que no sabe el catolicismo que no es óvulo de María. Ya me entienden. Ahora, le preguntamos a los protestantes, hey, María es la madre de Dios. Y dice el protestante, no, María no es la madre de Dios. El mesiánico dice, no, María no es la madre de Dios. María es la madre de, como dicen, de Jesús, de Yeshua, de Cristo, pero no es la madre de Dios. Y yo dije, ¿cuál es ese Dios? Si Isaías 9:6 dice que él es Dios, y el catolicismo está siguiendo eso, esa verdad de Isaías 9:6, que el niño es Dios Padre Emmanuel. Y ustedes dicen que María es la madre de Dios. ¿Cuál Dios? Me están creando otro Dios. El protestantismo me está creando otro Dios, aparte del verdadero Dios, el cual es desde el Génesis, el que está en el Génesis. Emmanuel, Dios Padre con nosotros. Entonces la iglesia protestante no está diciendo la verdad de que él es Dios. Están diciendo que él es un ser que no es Dios. Si nos dicen, no, él es un hombre terrenal, o sea, no es Dios Padre. O sea que María es la madre de él, que es la madre, óvulo de él, pero no es madre de Dios. ¿Cuál es ese Dios? Están creando otro Dios. O sea que nuestros hermanos protestantes, en vez de seguir lo que se les sembró en el catolicismo, María madre de Dios, Isaías 9:6, en el protestantismo niegan eso. No, María no es la madre de Dios, es la madre de él, pero no la madre de Dios. Crean otro Dios. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? El catolicismo, que él es Dios. Una verdad a medio. O sea, dicen que él es Dios. Ya, él es Dios. Pero el problema es que le están poniendo madre a Dios en su carne, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y el protestantismo dice, no, él no es Dios, porque María no es madre de Dios. Él es madre de él, del que llaman Jesucristo y eso, pero no es madre de Dios. ¿Y cuál es ese otro Dios? Si la Biblia me dice que él es Dios. Isaías 9:6 dice, aquí la Virgen concebirá y dará al un niño, y ese niño es Dios Padre Emmanuel, Dios con nosotros, no un verbo. Amén. No un arcángel. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén.
¿De dónde sacan nuestros hermanos ese otro Dios? Que dice, María no es la madre de Dios, pero la madre de Él. Pero si Él es Dios, este es el único Dios. El Padre Creador, no hay más dioses. El que es desde el principio, el que es antes de todas las cosas, el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, el Espíritu Creador convertido en carne. ¿De dónde sacan otro Dios nuestros hermanos unicitarios, mesiánicos, trinitarios? Están creando otro Dios que no existe. Claro. Porque el único Dios fue el que se hizo carne. Amén, amén. Y Juan trata de explicar lo que era en el principio, lo que palpamos. Eso, amén. ¿Qué palpamos? Estamos palpando al Espíritu Creador, al Dios Padre. Amén, amén. Sí. El Espíritu Creador no vino dentro de Dios. Porque si yo lo palpo a Él, estoy palpando carne. Y Dios estaba dentro. Ay, ¿cómo lo voy a palpar? Que es desde el principio. Si estaba dentro, no se palpa. Juan no está hablando de que Dios vino dentro de un cuerpo. Así es. Y hubiera dicho Juan, no lo pudimos palpar porque vino dentro de un Mesías o dentro de un Cristo. Entonces, al palpar la carne del Señor, estaban palpando al Espíritu Creador que estaba convertido en carne, a Dios Padre, al que es desde la eternidad, lo que es el principio. Entonces, Danielito hace el Dios Padre, hecho carne. Y creció y siguió siendo el verdadero Dios Padre Creador. Y se va a la cruz y muere. ¿Quién muere? Dios Padre Creador, en el sueño eterno de los que duermen y no se pueden levantar por su propia voluntad, solamente Dios, el Creador. Entonces no había un espíritu del principio dentro de Dios Padre Creador. Era Dios Padre Creador hecho carne. María se puede sentar. Ya. Por eso es que Dios Padre no le llama nunca madre a María. Siempre decía, mujer, ¿qué tienes conmigo? El niño se puede sentar. Entonces, ¿qué le pasaba a Juan? ¿Un verbo hecho carne? No. El Espíritu Creador hecho carne. Lo palparon. Ya. Lo contemplaron en carne. El que era en el principio, el Espíritu Creador, Dios, se hizo carne y lo palparon. Bienaventurados los ojos que ven lo que ven vosotros. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque muchos profetas desearon ver. ¿A quién? A Dios. A más nadie. Los profetas era puro Dios, no un verbo. Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Dónde dice David? Mi alma tiene el fe del verbo. De Dios. No, mi alma tiene sed de Dios. Dios, tú eres mi salvación. Ellos hablaban ser de un ser vivo, de una persona, un ser. El Espíritu Creador. No hablaban de una voz, de un verbo. Y ese que del que hablaban los profetas, el Espíritu Creador, se hizo carne y lo palparon. No vino dentro de un verbo, no vino dentro de un velo, no dentro de un cuerpo terrenal, que Dios estaba dentro y Jesús afuera, y eso afuera. O sea, Dios adentro del cuerpo. Y sale Dios, el que es desde el principio sale y deja el cuero pegado en la cruz. El forro pegado ahí, un cuero pegado ahí, una mayoneta. Eso no es del principio lo que ustedes están diciendo. Lo que es del principio se hizo carne, el Espíritu que estaba convertido en carne, lo palparon, lo tocaron, lo palparon. Estaban palpando a Dios Padre convertido en carne. Y eso es lo que trata de como explicar Juan, pero no entendió bien ese misterio ahí. Ya, él no entendió bien ese misterio. Y él, si hubiera seguido vivo, estuviera diciendo estas palabras que se están diciendo aquí. Porque cada vez que un evangélico, un hermano católico, entra al evangelio, va a descubrir más este misterio de la piedad.
Ya, porque Dios lo va a iluminar, le va a decir, yo fui el que fui a la tierra, hombre, el Espíritu creador, me hice carne, pero Juan murió y no le dio tiempo de explicar esto. Pero si Juan estuviera vivo, él estuviera explicando esto, que el que se, las mismas palabras, lo mismo estuviera diciendo Juan, porque él cada vez recibía más revelación del Espíritu creador hecho carne. Así que, mis hermanos, estas palabras que ustedes están escuchando, Juan se las iba a decir también si hubiera vivido cuando el Señor le dijo a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Si hubiera quedado Juan hasta que el Señor viniera, Juan estuviera diciendo todo esto, que el que se hizo carne fue el Espíritu creador, Dios Padre. Pero como no es él, como que él no era el que iba a revelar eso todo completo, dejó las bases. Dice lo que eran, lo que ya Juan está hablando de la carne del Señor, porque ese era el tema de Juan. Ese es lo que Dios le reveló, el Espíritu hecho carne, el pan vivo. Dios, el pan vivo, la esencia de vida hecha carne. Esta es mi carne que por vosotros es dada. Yo soy el pan vivo, la vida eterna. Ya. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Amén. La carne del Cordero es la vida, es el Espíritu de vida convertido en carne. Entonces, estamos ayudando a Juan a explicar el misterio de la piedad. El Espíritu creador, que es desde el Génesis, se hizo carne, lo palparon, lo vieron en carne. Y volvió a ser otra vez, ese cuerpo de carne volvió a ser lo que era en el principio, el Espíritu que lo llena todo. Dice, el que descendió, se hizo carne, murió, subió otra vez, se volvió a hacer Espíritu para llenarlo todo. Ya. Tenía que volver a hacer otra vez lo que era antes, Espíritu. Entonces cuando está hecho Espíritu, entra en su amada esposa y salen a evangelizar. Y el nuevo creyente acepta el bautismo en el nombre del Señor Yeshua para recibir al que es desde el principio, al Espíritu creador que se hizo carne. Y llega el Espíritu creador y hace así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él. Y dice, ¿quién entra en el corazón? El Espíritu creador. Amén. Nuestro Señor Yeshua, que se hizo carne y lo palparon aquí en carne. No está entrando un hijo de David ni un arcángel, el mismo Espíritu creador. Aquí dice el Espíritu creador, el Espíritu Santo, la gracia, Dios, el que es del principio, tocando la puerta. Hey, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él. Que entra en el creyente, el que es del principio, el Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas, lo que es Dios mismo. Amén. No entran dos ni tres, entra el mismo Espíritu creador que se hizo carne, lo que lo palparon aquí y lo vieron y lo contemplaron. Amén. Y sigue tocando la puerta. Sigue tocando la puerta en espíritu. Dice, si al Señor Yeshua lo conocemos según la carne, ya no es así, ya volvió a ser lo que era antes, lo que era en el principio, el Espíritu. No el verbo de otro, no la palabra de otro. Porque en nosotros no está entrando palabra, está entrando ¿qué? El Espíritu. ¿Qué se derramó en el día de Pentecostés? En lo que era en el principio. Eso fue lo que se derramó en el día de Pentecostés, el Espíritu que se había hecho carne. Dice, el Espíritu de verdad, el cual mora entre vosotros, estaba hecho carne morando con los discípulos. No os dejaré huérfano, vendré otra vez, el que es desde el principio, el Espíritu creador. ¿En dónde desciende? En el día de Pentecostés. Se convierte otra vez en Espíritu y se derrama en su esposa, y los dos son un solo cuerpo, el que es del principio. O sea que el Espíritu que está allá, que es Dios, ese es el que tiene esposa. Y ese es el que se está derramando, y ese fue el que palparon en carne. Amén. Ayudando a Juan a declarar el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. El Espíritu creador, Dios Padre, creador,
se hizo carne y se manifestó después de Juan el Bautista a su pueblo. Y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y el reino de los cielos es tu creador, el que es del principio. ¿A quién palparon? Al Espíritu Santo hecho carne. Amén, al Espíritu Santo hecho carne. Y es el único que puede estar en todas partes en diferentes formas y aspectos. Puede estar en carne aquí, en forma de espíritu allá, en forma de fuego allá, como Él quiera hacer. Y como forma de paloma, Amén, amén. como fuego, como nube, como carne. Puede tomar. Hay otro secreto por ahí que más adelante diremos. Amén, amén. Entre más conozcamos al Señor, lo que es su carne y su sangre, se revelarán más secretos Amén. que no han predicado, Sí, Señor. los que no han entendido esto. Gran misterio. ¿Ya? Ay, misterio, sí, así es. El gran misterio de la piedad hecho carne. Lo palparon y lo vieron. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Amén, amén. Amén y amén. Santo, bendito seas. Alabanzas, alabanzas al Rey. Amén. Qué palabra tan poderosa y tan maravillosa. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Eterno que nos sigue revelando de sus misterios, amén, a su amada iglesia, amén, que somos nosotros. Bueno, vamos a orar para que, despidiendo este servicio, Me faltó algo. ¿Quiénes son los que dicen la verdad? La hermana Paola. Ella dice Dios en carne. Ella también dice Isaías 9:6. El hermano Jalín. Todos los que somos del monoteísmo judío evangélico somos los que predicamos Isaías 9:6. Dios hecho carne. Gloria al Señor. Que no es hijo de María ni nada. Dios hecho carne. Amén. Gloria a Dios. Gloria. El hermano Jalín. Amén, amén. Nosotros somos los que decimos verdaderamente que Dios estuvo aquí en la tierra hecho carne. Casi se me escapa esto. ¿Ya? Amén, amén. Gloria al Señor. amén, amén, alabanzas al Rey Yeshua. Somos del monoteísmo judío, creemos en un solo y verdadero Dios hecho carne, amén. Que vino y se hizo carne, murió y resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos, el que venció la muerte, amén. Vamos a orar, amados hermanos, en esta mañana, dándole gracias al Todopoderoso y que sea llevando